Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La separación del hijo y el padre y su reencuentro. Pataquín. Había un abuelo que era Sainistá, que vivía con su hijo, pero por cuestiones de carácter, el hijo tuvo dificultades con su padre y libertinamente se separó de él. El padre, a su vez, también se retiró a otras tierras. Con el paso del tiempo, el hijo, ya hecho un hombre, se convirtió en un gran Sainistá. Su conocimiento de Sain era tan vasto que llegó un momento en que, en el pueblo donde vivía, había eliminado a todos los mayomberos de sus poderes. Entonces, se dedicó a desafiar a distintos mayomberos y Sainistás de otras regiones, obteniendo resonantes triunfos en todas sus guerras. Un día llegó al pueblo la noticia de que, en una aldea lejana, había un Sainistá más poderoso que él, y acostumbrado a ganar siempre, no se resignaba a la idea de que pudiera haber alguien más poderoso que él, alguien que hubiera ganado todas sus guerras. Así emprendió el viaje hacia esa zona, teniendo que atravesar ríos y lugares agrestes. Después de varias marchas por caminos arduos, llegó a la zona donde predominaba ese llamado Sainistá. Después de preguntar, supo que éste vivía en la cima de la loma más alta de esa región. Se dirigió hacia allí, aunque el joven ya en esos momentos iba enfermo por la inclemencia del tiempo. Al llegar a la base de la loma, comenzó a llover y a sentirse fuertes ráfagas de viento y grandes truenos. Con esas condiciones del tiempo y agravado por su enfermedad, tuvo que desistir de su empeño en querer combatir a ese llamado Sainistá. Y por lo agreste de la zona, y por lo lejos que quedaba el pueblo más cercano, decidió llegar a la casa del Sainistá. Al llegar y tocar la puerta, sintió una voz desde adentro que le decía: «Pasa, hijo mío». La voz no le era del todo desconocida, y al pasar dentro de la casa, quedó sorprendido al ver que aquel Sainistá, con el cual estuvo a punto de enfrentarse, era su padre,